Hola, quiero darles la bienvenida a la 9ª clase del curso de prevención de IAS, donde hablaremos sobre las infecciones del torrente sanguíneo asociados al catéter venoso central, o sea, a las ITS-CVC. Los objetivos son conocer la magnitud y el impacto de estas infecciones, identificar la clasificación de los dispositivos intravasculares, conocer la patogenia y complicaciones infecciosas, identificar los factores de riesgo de las ITS-CVC, identificar cuáles son las definiciones y criterios de notificación de estas IAS y conocer y comprender estrategias de prevención y control de las ITS-CVC. Comenzaremos hablando sobre la magnitud y el impacto de estas infecciones. Estas son una importante causa de morbimortalidad y corresponden aproximadamente al 12% de todas las IAS. La mayoría son primarias y están asociadas a dispositivos vasculares, en particular a catéteres venosos centrales, casi un 90% de ellas. El principal factor de riesgo de una infección del torrente sanguíneo en un hospital es el uso de dispositivos permanentes en el sistema vascular. En algunos estudios de prevalencia se observó que, sin considerar las vías venosas periféricas, alrededor del 16% de los pacientes tiene un dispositivo vascular, siendo el más frecuente el catéter venoso central, con aproximadamente el 12% de los pacientes. La incidencia de esta infección va a variar de acuerdo a factores del paciente, del catéter y de la manipulación de este. En Estados Unidos ocurren alrededor de 40.000 infecciones por catéter venoso central al año. En Chile este número es mucho menor, donde el año 2020 ocurrieron alrededor de 1.800, pero corresponden a la quinta infección más frecuente, según lo que muestra el informe de vigilancia de IAS del año 2020. En adultos, el promedio de duración de uso mensual del catéter venoso central fue de 8 días, con un promedio de casi 5.500 pacientes vigilados mensualmente. En cambio, en los pacientes pediátricos, el promedio es de 9 días de duración y se vigilan casi 505 pacientes mensuales. En el 94% se identificó agente etiológico, aun cuando, según los criterios de infección disponibles, sería esperable contar con la identificación de un agente etiológico en el 100% de los casos, ya que esto es un requisito para poder realizar el diagnóstico de la IAS. Del total de los agentes identificados, las caucasias gram positivas fueron casi el 50% de los culpables de estas infecciones. Los bacilos gram negativos fermentadores, casi un 33%, los no fermentadores, un 14%, y en menor medida tenemos las levaduras con un 5%. Se destaca principalmente la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y la Pseudomonas aeruginosa. Al contrario de lo que se piensa, la magnitud de este problema no decrece. Continúa representando un riesgo importante y está asociado con un aumento importante en la morbimortalidad y los altos costos que se generan durante las hospitalizaciones de estos pacientes. La tendencia a la disminución de la tasa ha disminuido en los últimos 8 años, pero es una de las IAS que provoca mayor mortalidad, con una tasa atribuible estimada de un 35%. Un estudio norteamericano reveló que esta mortalidad está asociada a casi un 24% en Estados Unidos. Además, la sobreestadía hospitalaria se concentra entre 7 a 21 días y el costo va entre $3.000 a $40.000 por cada infección. Ahora hablaremos sobre estos dispositivos intravasculares. Los catéteres venosos central los podemos definir como catéteres o dispositivos que permiten el acceso al compartimiento intravascular a nivel central y tienen una gran utilidad clínica para poder administrar fluidos endovenosos en grandes cantidades, medicamentos, productos sanguíneos, nutrición parenteral total,
para realizar hemodiálisis a los pacientes y también para un monitoreo hemodinámico. Estos no están exentos de riesgo. Como hemos visto, se describen complicaciones mecánicas e infecciosas, siendo las infecciones una de las principales complicaciones y la principal causa de bacteremia nosocomial primaria. Estos los podemos clasificar por su localización, por su tiempo de permanencia y por el material en que son fabricados. Por su localización tenemos catéteres periféricos y centrales. Por el tiempo de permanencia vamos a tener transitorios y permanentes. Y según el material de fabricación tendremos de silicona, teflón, recubiertos y algunos impregnados. Con respecto al tiempo de permanencia vamos a tener que hay transitorios y permanentes. Los transitorios son los catéteres venosos centrales, los periféricos centrales o catéter venoso central de inserción periférica, los catéteres de arteria pulmonar o los para hemodiálisis. Y los permanentes o de larga duración van a ser los tonelizados o con bolsillo, que se utilizan principalmente en pacientes oncológicos. Ahora veremos las complicaciones infecciosas de estos dispositivos intravasculares. ¿Cómo se va a producir la infección del dispositivo intravascular? Puede ser por vía extraluminal, donde los microorganismos de la piel van a ascender hacia el trayecto sanguíneo, por vía intraluminal, donde el principal foco es la contaminación de las manos del personal de salud, y también por la diseminación hematógena. O sea que este microorganismo va a llegar desde otro sitio anatómico a infectar el catéter venoso. Con respecto a las complicaciones infecciosas vamos a tener tres tipos. En primer lugar vamos a tener la colonización, donde vamos a ver un aumento de microorganismos en el dispositivo intravascular, pero este no va a tener ni síntomas ni signos clínicos de infección. Vamos a tener una flebitis, la cual va a ser una induración, eritema, calor, dolor o inflamación en el sitio de salida donde fue instalado el catéter. Y por último, vamos a tener una infección local, donde podemos identificar tres tipos. Vamos a identificar la infección del sitio de inserción, donde vamos a tener inflamación local, eritema, enrojecimiento o salida de secreción purulenta desde el sitio de inserción hasta 2 centímetros de este sitio. Vamos a tener la infección del túnel, donde vamos a tener dolor, eritema o induración mayor a 2 centímetros desde el sitio de salida y a lo largo del trayecto subcutáneo donde está instalado el catéter. Y por último, vamos a tener la infección de bolsillo, donde vamos a tener inflamación local, enrojecimiento o secreción purulenta en el espacio subcutáneo donde está implantado el reservorio de este dispositivo intravascular, principalmente en los pacientes oncológicos. Con respecto a los factores de riesgo, vamos a tener factores del huésped y factores asociados a la atención de salud. Con respecto a los factores del paciente, vamos a tener la neutropenia, la prematuridad y las edades extremas y las enfermedades crónicas, sobre todo si estas se encuentran descompensadas. Y con respecto a las asociadas al cuidado, vemos que acá tenemos muchas. Algunas de ellas son la hospitalización prolongada antes de que se instale el catéter venoso central, una duración prolongada de este catéter, una alta colonización bacteriana en la zona de inserción y en las conexiones del catéter venoso central, que este catéter esté instalado en la yugular interna o por vía femoral en los pacientes adultos, que haya una baja relación entre enfermera-paciente en las unidades de paciente crítico, el uso de nutrición parenteral total, cuidados subóptimos del catéter, o sea, una excesiva manipulación. En los niños que haya transfusiones de productos sanguíneos también aumenta el riesgo de infección y que exista un quiebre en la técnica séptica durante la instalación y manipulación del catéter. Además de que exista ausencia de la vigilancia epidemiológica de esta infección por parte de los programas de control de infecciones.
Con respecto a las modalidades diagnósticas, vamos a tener dos tipos. Métodos diagnósticos conservadores que no van a requerir la remoción del catéter y en segundo lugar métodos de diagnóstico no conservadores o que van a requerir la remoción del catéter. Con respecto a los conservadores, es decir, sin la remoción del catéter, el objetivo de estos es evitar el retiro innecesario de los catéteres, lo que ocurre entre el 75 a 85% de los casos. Por otro lado, los catéteres tonelizados y especialmente aquellos con bolsillo subcutáneo requieren de procedimientos quirúrgicos para su retiro y muchos pacientes inmunocomprometidos no están en condiciones de recibir otro dispositivo en un plazo breve. Además, el costo de estos dispositivos y de los procedimientos también son altos. Se han descrito algunas herramientas diagnósticas como los hemocultivos cuantitativos y el tiempo diferencial hasta la detección del crecimiento bacteriano entre los hemocultivos periféricos y los hemocultivos centrales. Con respecto a los métodos de diagnóstico no conservadores, es decir, con la remoción del catéter, la principal desventaja de esto es que requieren el retiro del catéter, y como se ha estimado, entre el 75 al 85% de los catéteres se retiran innecesariamente durante la evaluación de un cuadro febril, por lo que estos métodos representan también un alto costo. Aunque el cultivo de punta de catéter ya no se recomienda, hay que tener presente que lo importante es que se retire o no el catéter, se deben tomar los hemocultivos periféricos más los hemocultivos de arrastre del catéter para poder realizar el diagnóstico de una infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Acá tenemos un recordatorio sobre qué luz tenemos que usar para cada elemento. Tenemos que la luz distal del catéter debemos utilizarla para la medición de la presión venosa central, para fluidoterapia, para medicación y para transfusiones. La luz medial la vamos a utilizar para la nutrición parenteral total por vía exclusiva. Si no tenemos nutrición parenteral total, vamos a utilizarla para medicamentos o para pseudoanalgesia. Y la luz proximal la utilizaremos para la administración de drogas vasoactivas. Y si no hay, la podemos utilizar para la administración de pseudoanalgesia. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, esta se realiza vigilancia de las infecciones del torrente sanguíneo a los pacientes con los siguientes tipos de catéter venoso central, porque tienen un mayor riesgo. Estos son a los catéteres centrales transitorios en pacientes adultos y pediátricos, los catéteres centrales transitorios en pacientes adultos y pediátricos con nutrición parenteral total, aunque esto ya no es obligatorio, pacientes neonatos con uso de catéteres umbilicales y uso de catéteres de hemodiálisis en pacientes adultos. Acá podemos ver los criterios de notificación de una IAS de una infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Vamos a tener que la exposición requerida es la presencia del catéter venoso central por más de un día calendario desde su instalación al momento de iniciar los síntomas o hasta un día calendario posterior a su retiro, independiente de la edad del paciente. Vamos a tener un único criterio. Lo primero es que el paciente debe presentar al menos uno de los siguientes elementos, como fiebre igual o mayor a 38 grados Celsius, hipotermia igual o menor a 36 grados Celsius, hipotensión, taquicardia o bradicardia, apnea en pacientes menores de 1 año y eritema y exudado desde el sitio de inserción del catéter venoso central. Y además se debe tener al menos uno o más set de hemocultivos periféricos o centrales positivos a algún microorganismo, donde este patógeno no esté relacionado con otra infección activa en otra localización que tengan el mismo agente. Ahora veremos las medidas de prevención y control de las infecciones del torrente sanguíneo asociados a catéter venoso central. En primer lugar, vamos a ver las estrategias básicas de prevención.
donde debemos contar con un programa de prevención y control de IAS responsable de realizar la vigilancia epidemiológica activa, el contar con políticas y procedimientos de prevención de IAS, el evaluar el conocimiento y la adhesión de las medidas a través de programas de supervisión, evaluar continuamente los resultados de las intervenciones implementadas y asegurar que los profesionales que utilizan estos dispositivos tengan las competencias necesarias tanto en la instalación y la mantención. En segundo lugar, en las estrategias preinstalación, tenemos que proveer una lista de indicaciones de catéter venoso central basado en la evidencia. Va a ayudar a minimizar las instalaciones innecesarias de estos dispositivos y asegurar que todo el personal que inserta y mantiene el catéter venoso central esté educado en la prevención de bacteremias por CBC antes de iniciar este tipo de atención. Toda esta información la podemos encontrar también en el Manual de Prevención y Control de Infecciones y en el Manual de Enfermería. En tercer lugar, vamos a tener las estrategias durante la instalación. Acá vamos a tener la higienización de manos. Para la instalación se requiere higiene de manos quirúrgica y para la manipulación se requiere solo higienización de manos previo. Se debe utilizar guantes estériles previo a la instalación de líneas arteriales, de PICC y de catéter venoso central. Además, se debe utilizar técnica aséptica. Es importante que cualquier profesional que observe que se ha roto la técnica aséptica durante la instalación de este catéter venoso central debe detener el procedimiento para comenzar nuevamente. Con respecto a la asepsia de la piel, se debe realizar aseo con jabón antiséptico y preparar la piel con clorexidina al 2%. El antiséptico debemos recordar que debe estar seco antes de la punción, es decir, que se deben esperar al menos 3 minutos. Además, es importante que se pueda utilizar un kit de inserción con todos los insumos necesarios. El uso del ecógrafo también ayuda para la prevención de las infecciones, en especial cuando se van a instalar por vía yugular interna. Se deben utilizar las máximas barreras estériles durante la instalación, que cubran al paciente de pie a cabeza y que vistan a todos los participantes en la instalación, tanto el operador como los colaboradores. Además, se debe utilizar gorro y mascarilla a todos los asistentes de la inserción y delantal y guantes estériles para los operadores. Con respecto a las estrategias de mantención del catéter, siempre se debe asegurar una adecuada relación entre el número de enfermera y paciente. Se deben remover los catéteres que están instalados de forma innecesaria. Y con respecto al sitio de inserción, se debe utilizar apósito transparente semipermeable estéril o una gasa estéril para cubrir el sitio de inserción. De preferencia, siempre se debe utilizar el apósito transparente semipermeable estéril. La gasa estéril se va a utilizar solo en pacientes diaforéticos o con el sitio de inserción muy exudativo. Esta gasa se debe cambiar al menos cada 48 horas. En cambio, el apósito transparente puede permanecer hasta 5 a 7 días. Y se debe realizar curación antes si estos apósitos se encuentran sucios, húmedos o desprendidos. También durante el baño del paciente, estos catéteres no se deben sumergir bajo el agua, sino que se deben cubrir. Con respecto a los conectores y la fleboclisis, el equipo de fleboclisis no debe permanecer más allá de 72 horas y cuando se administran hemoderivados, nutrición parenteral o lípidos, estos deben ser cambiados cada 24 horas. Se debe desinfectar los conectores siempre para acceder a ellos, realizando una fricción vigorosa por al menos 15 segundos con alcohol pad. Se debe mantener el circuito cerrado, es decir, no se deben desconectar las infusiones del catéter innecesariamente. Con respecto a la preparación y administración de infusiones, estas deben realizarse con técnica aséptica.
y siempre se debe evitar el uso de llaves y conexiones innecesarias, identificando los lúmenes para cada uso. Como resumen, podemos mencionar que los dispositivos intravenosos centrales son de gran ayuda clínica para los pacientes, especialmente en los servicios críticos. Las infecciones del torrente sanguíneo asociados a catéter venoso central son un problema importante en unidades de cuidados intensivos y es responsable del aumento de la estadía hospitalaria, aumento de los costos en salud y de la morbimortalidad. Las complicaciones pueden resumirse en colonización, flebitis o infección local, que puede llegar a una septicemia e incluso la muerte. Durante los últimos años se han podido reconocer medidas de prevención, tanto en la inserción como en la mantención del catéter venoso central, que han tenido un gran impacto para la prevención de la infección del torrente sanguíneo asociado al catéter venoso central que hemos visto durante esta clase.